La primavera árabe ha representado un fenómeno a nivel mundial que ha sido seguido con atención, obviamente, por los líderes y por la población en todo el mundo, pero hay dos actores en la región también que están mirándolo de manera particular. Me refiero a los palestinos y también a los israelíes. Hay visiones y obviamente opiniones respecto de lo que ocurre ahí, y tenemos la posibilidad de conversar acá en CNN Chile con el ministro Josep Pellet, quien visita nuestro país, y obviamente que vamos a poder profundizar algunos de estos conceptos sobre lo que ocurre en la región. Mr. Pellet. Señor ministro, gracias por recibirnos. ¿Qué piensan los israelíes de la primavera árabe? ¿La ven como una oportunidad o como una amenaza? ¿Qué opinan de este movimiento o revolución del mundo árabe? Primero que todo, utilizó el término primavera árabe. Si observamos los resultados o los acontecimientos que ha habido, no la llamaría primavera, quizás tormenta o invierno. Si analizamos lo que pasa en las calles del Cairo o en Siria, y seré muy franco con usted, hasta ahora nadie sabe en qué dirección va este movimiento. Me explico. Si alguien hubiera dicho hace 7 u 8 meses que el presidente Mubarak, que era uno de los líderes más poderosos del Medio Oriente, iba a ser derrocado así de simple, tal como ocurrió, nadie lo hubiera creído, pero ocurrió. Lo que presenciamos fue el comienzo de un proceso que no sabemos dónde va a parar ni cuáles serán los resultados. En Siria, por ejemplo, vimos por primera vez, y de manera oficial y pública, a la hermandad musulmana, que hasta ahora nunca habían salido a las calles de Damasco, y en Egipto se están haciendo cada vez más poderosos. Las elecciones de Egipto fueron hace unos pocos días, pero el proceso va a ser muy largo por el sistema que tienen. Recién en 6 meses se va a conocer el resultado final de la elección. El gobierno que reemplazó a Mubarak es muy impopular en las calles del Cairo. Entonces el desenlace es totalmente impredecible, y ese es uno de los problemas que estamos enfrentando actualmente. Si entiendo bien lo que dice, Israel preferiría volver al tiempo de los antiguos líderes de estos países. Es por la sensibilidad del tema. Porque los sirios, por ejemplo, no saben quién va a quedar en el poder el día de mañana. Lo que hoy es bueno puede ser malo mañana. Israel prefiere mantener silencio y no involucrarse. Nosotros solo somos responsables por lo que ocurre en nuestro país. Y tenemos que observar, escuchar y tener mucho cuidado con qué tipo de régimen nos vamos a encontrar el próximo mes o en 2 o 3 meses. No debemos involucrarnos. Es un asunto interno de nuestros vecinos árabes y no nos vamos a involucrar en el proceso que están atravesando. Pero la gente ve el involucramiento de Israel como el resultado de lo que ocurre especialmente en Egipto, porque Egipto siempre representó un puente entre Palestina e Israel. Entonces se entiende que los israelíes estén preocupados por lo que vaya a pasar con Egipto en los próximos meses. El acuerdo de paz con Egipto, como usted mencionó, aunque también tenemos tratados de paz con Jordania, por ejemplo, pero el tratado de paz con Egipto es uno de los temas estratégicos más trascendentes para Israel. Y sabemos que los egipcios también lo ven así. Hasta ahora, desde que se comenzaron a convulsionar las calles del Cairo, los egipcios siguen entendiendo que este tema les conviene tanto a ellos como a nosotros. Cabe recordar que cuando el presidente Sadat visitó Israel
en 1977 y fue a Jerusalén, donde dio un discurso de no más guerras, no más ovejas negras, no lo hizo porque se convirtiera en sionista de la noche a la mañana, sino porque comprendió que le convenía más a los egipcios que encontráramos una solución. Y quiero ser muy cuidadoso, pero creo que quien quiera que llegue a gobernar en Egipto intentará por todos los medios proteger el acuerdo de paz que tienen con Israel. Y también quizás actuar como mediador en el conflicto palestino-israelí, como en algún momento lo hizo Mubarak. No sé cuánto puedan involucrarse los egipcios en el corto plazo, porque tienen tantos problemas internos que claramente esta no puede ser su prioridad. Y a propósito, si me pregunta sobre los palestinos y un posible mediador, creo y estoy absolutamente seguro de que la única manera que tenemos para poner fin al conflicto, de llegar a un punto en que podamos llegar a un acuerdo definitivo entre nosotros. Y cuando digo llegar a un acuerdo definitivo me refiero a que no existan más demandas de ninguna de las partes. Pero le decía que la única forma de lograrlo es que nos sentemos a conversar los palestinos y los israelíes en igualdad de condiciones, con nuestros sueños, deseos y demandas. Ahora, cambiando un poco de tema, después de que Palestina solicitara a la ONU que se le reconozca como Estado propio, ¿se produjo algún cambio de estrategia en Israel para seguir avanzando en las relaciones con sus vecinos o para iniciar una etapa de negociaciones con los palestinos? ¿Cómo cambió este hecho, ese escenario? Primero que todo, no existe una estrategia. Como le decía, siempre hemos creído que la única forma de alcanzar un acuerdo es sentándonos en la misma mesa a conversar en igualdad de condiciones. Las iniciativas unilaterales aquí no sirven. Nuestro primer ministro Netanyahu dio un conocido discurso hace 2 años en la Universidad de Bar-Ilan. Ahí habló de 2 estados y 2 naciones, un estado palestino y un estado judío. Y oír algo así del ministro Netanyahu hace 4 o 5 años era inverosímil. Todos quedamos con la misma idea. La única forma de alcanzar un acuerdo es sentándonos a conversar. No lo lograremos a través de la ONU ni con un mediador. Nosotros somos los involucrados, y cuando digo nosotros me refiero a los palestinos y los israelíes. Si como vecinos queremos llegar a un acuerdo futuro, nos tenemos que sentar a conversar sin condiciones previas, incluyéndonos a nosotros, los israelíes. ¿Está Israel dispuesta a detener la construcción de los asentamientos? Esa es una condición previa. Estoy convencido de que Israel no puede presentar condiciones previas y los palestinos tampoco. ¿Quiere hablar de los asentamientos? Sentémonos a conversar de eso cuando quiera, pero sin condiciones previas. Israel está dispuesta a hacer muchísimo para alcanzar la paz. Somos una nación que desde el comienzo, como país independiente en 1948, está luchando. No es fácil como país. Anhelamos la paz, rogamos por la paz, pero con la única condición de no poner en peligro la existencia de este país. Recuerde que la nación judía estuvo 2000 años diseminada por todo el mundo, sin un país donde crecer. Vivimos en Norteamérica, en el norte de África, en Sudamérica, en Europa, en todas partes. Pero en 1948 la historia nos concedió un regalo, pero fue solo una vez.
la independencia de nuestro país. Entonces, enfrentamos todas las negociaciones bajo una sola condición: no poner en riesgo la existencia de este país. Quisiera pasar a otro tema, que es la situación con Irán, que siempre ha sido una preocupación para los israelíes. Ahora hemos visto que Irán y el Reino Unido tienen una relación muy tensa. Pero, ¿cómo ve Israel lo que ocurre con Irán? Y aquí también se mezcla todo el tema de la primavera árabe. ¿Cómo analiza Israel toda esta situación? Hace años que Irán está involucrada en todo lo que pasa en Medio Oriente. Hezbollah recibe apoyo de Irán. Cuando hablo de Hezbollah, pienso en el norte de Israel. En el sur de Israel, Hamas recibe apoyo logístico y financiero de Irán. Todo es una gran estrategia de Irán. Están pensando en el futuro, están tratando de convertirse en una potencia nuclear. Y para nosotros queda muy en claro cuáles son sus intenciones. Es por eso que queremos convencer al mundo para que les prohíban convertirse en un país con armamentos nucleares, porque en ese caso se convertirán en una amenaza para todo el mundo y no solo para Israel. De todas formas, no nos cabe duda que sería un riesgo que Israel no puede asumir sola. Lo que trato de decir es que le contaba que éramos una nación sin país y luego conseguimos tener ese país. No solo tenemos el derecho de protegernos, sino que tenemos una obligación histórica de proteger al Estado judío. Me parece que no hay más que explicar. Espero que la mayoría del mundo libre entienda que no podemos permitir que Irán llegue a convertirse en una potencia nuclear. Ministro, muchas gracias por esta entrevista para CNN Chile.